Bienvenidos a Misterios Clásicos, donde cada susurro esconde un secreto. Esta noche, a la luz tenue del fuego, una voz llama desde las sombras, y Miss Marple escucha. Sírvete algo caliente, y que comience el misterio. La tarde se había instalado en St. Mary Mead, con una suavidad que hacía que incluso las lámparas de las ventanas de la vicaría parecieran más tenues de lo habitual. Se recogían las bandejas de té, se doblaban los ovillos de punto y las radios se apagaban una a una. Una paz tal que hacía olvidar por completo la posibilidad de obrar mal. Sin embargo, era precisamente en esos momentos, reflexionaba a menudo Miss Marple, cuando la travesura solía hacer su entrada silenciosa, no con estruendo, sino con un susurro. Esa noche, el murmullo provenía del salón de la antigua rectoría, donde el círculo literario de la señora Penrose, que se reunía los jueves, acababa de llegar a su habitual punto de aburrimiento. Unos cuantos bostezos, disfrazados de suspiros de admiración, siguieron a la lectura elegida por la esposa del vicario, Voces en la noche. Unas sentimentales memorias de guerra, publicadas por un coronel de poca monta. Solo una persona parecía realmente conmovida, la joven señorita Lydia Bramley, que se había ofrecido voluntaria, con cierto dramatismo, para leer en voz alta el último pasaje. Su voz tembló a la luz de las velas, y allí, junto al fuego, volvió a oír la misma voz que lo había llamado a la verdad antes del amanecer. Se detuvo la llama a sus espaldas, se reflejaba en sus ojos. Por un instante, toda la habitación pareció extrañamente consciente del silencio que siguió. Entonces se produjo la primera pequeña perturbación. Increíble, dijo la señora Penrose con una sonrisa forzada, aunque supongo que se podría decir que el coronel se tomó ciertas libertades con el más allá. La respuesta de Lydia, suave pero firme, resonó en el silencio. No es imaginación, señora Penrose. Las voces pueden permanecer, sabe, sobre todo cuando aún tienen algo que decir. Las palabras provocaron un leve murmullo entre las damas. La señora Price Ridley se arropó con su chal. La señora Lumley tosió y alguien movió las tazas de té como para calmar el ambiente. Incluso la señorita Marple, sentada un poco apartada en un sillón de la esquina, observó a la muchacha con un interés moderado, no la superstición desmedida que se esperaba de las jóvenes modernas, sino más bien una tristeza que había sido confundida con fantasía. «Ah, ¿te refieres a fantasmas, querida?», preguntó la señora Penrose con una risita que no sonaba convencida. «No son fantasmas», dijo Lydia. «Ecos, sobre todo cerca de la luz del fuego». Mi hermano se detuvo y miró el reloj. «Discúlpame, son casi las 8. No debo llegar tarde». La muchacha se marchó de repente, con su capa ondeando al viento y dejando tras de sí un rastro de aroma a lavanda en polvo. «Es una mujer extraña», murmuró la señora Price Ridley. «Ahora vive sola en esa casita del portero. Dicen que todavía guarda su uniforme planchado en el armario». Miss Marple sonrió levemente mirando su taza de té. «Algunas personas dicen que encuentran consuelo en no cerrar las puertas demasiado rápido». Al disolverse la reunión, los aldeanos se dispersaron bajo un viento gélido que se había colado sin que se dieran cuenta. Unas cortinas se movieron ligeramente y las lámparas parpadearon. Al otro lado del camino, un perro ladró 2 veces y luego guardó silencio. La señorita Marple, de camino a casa bajo la tenue luz de las farolas, pasó por delante de la puerta de entrada por instinto. Las ventanas brillaban débilmente y la sombra de una figura se inclinaba cerca de la chimenea. Creyó oír, o tal vez imaginó, la voz de una mujer no del todo sola, que decía en voz baja: «Te dije que te esperaría junto al fuego». No fue hasta la mañana que la gente supo la verdad. Lydia Bramley había sido encontrada sentada en la misma silla junto al fuego,
con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo y el atizador, extrañamente doblado, apoyado junto a la rejilla. La noticia corrió como la pólvora. Antes de las 10, medio pueblo ya sabía que algo terriblemente triste había ocurrido en la portería de Bromley. El aprendiz de carnicero juró haber visto llegar el coche del médico. La esposa del panadero afirmó haber vislumbrado al agente de policía llevando a alguien envuelto en una manta. Para cuando la señora Price Ridley se tomó su segunda taza de té, la historia ya incluía una nota de confesión y aroma a brandy. En la vicaría, el teléfono sonó con la intensidad de un escándalo. La señora Penrose, con su gorro de mañana aún ligeramente ladeado, contestó con el aire de quien se prepara para el shock. La voz al otro lado de la línea pertenecía a la señora Lumley, sin aliento y triunfante. Lydia Bromley, susurró, encontrada muerta junto a su chimenea. El doctor James dice que podría no ser natural. El atizador estaba bien. Se rumorea. «Dios mío», murmuró la señora Penrose. «La vi anoche bastante exaltada». «Era raro», respondió la señora Lumley. «Decía que oía voces. Siempre he dicho que se lo imagina». La señora Penrose colgó lentamente, con la mirada fija en el reloj de la repisa de la chimenea. En un rincón, las brasas del fuego de anoche aún brillaban tenuemente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Voces, en efecto. Al otro lado del camino, la señorita Marple estaba junto a la ventana de su cabaña, podando una maceta de geranios y fingiendo no escuchar el murmullo de los chismes que se desplazaban por el sendero como abejas migratorias. Era extraordinario, pensó, cómo la muerte, sobre todo cuando iba acompañada de misterio, podía transformar a la gente común en expertos de repente. Cada conversación que pasaba era un ejemplo de su propia vanidad humana, el duelo como actuación, el miedo como curiosidad. El agente Evans, un joven cuyas botas, tan nuevas que crujían, apareció en su puerta. «Buenos días, señorita Marple», dijo, quitándose la gorra con torpeza. «Ha ocurrido un incidente. Vengo a preguntarle si vio u oyó algo anoche». «Solo el Sandwich. Viento», dijo con suavidad. «Y quizá el eco de una frase de un libro bastante malo». Frunció el ceño. «¿Libro, señora?» «No importa», sonrió. «Supongo que la señora Penrose ya te habrá hablado de su club de lectura, ¿verdad?» Asintió con la cabeza, con la libreta preparada. Dijo que la señorita Bromley se marchó temprano, sobre las 8, sola. «Por supuesto. Y hablarás con el doctor James, claro. Él sabe muchísimo más sobre causas de lo que yo jamás sabré». Su tono era amable, pero su mirada se detuvo pensativa en el lápiz del agente, que temblaba ligeramente mientras escribía. «Puede que descubra», añadió con suavidad, «que las causas y las apariencias no siempre coinciden». Evans, sin saber si aquello era un consejo o una reflexión filosófica, le dio las gracias y se dirigió hacia la puerta de entrada, donde se había congregado un pequeño grupo a pesar de las advertencias de su predecesor. El murmullo de las especulaciones resonó al otro lado del seto. «Dicen que la encontraron sentada», comentó el señor Calthorpe, el tendero. «Tranquila, al parecer. Solo que el atizador que tenía al lado estaba doblado como si lo hubieran golpeado contra una piedra. Y el pestillo de la ventana», dijo la señora Price Ridley, que siempre estaba al tanto de las últimas noticias, estaba abierto. «El sobrino del marido de mi prima lo vio personalmente. Alguien podría haber entrado por ahí», dijo otra voz, «o haber salido». Miss Marple continuó su silenciosa poda, escuchando como si las palabras fueran pétalos llevados por la brisa. Lydia Bromley, pobre niña, tan llena de sentimientos anoche, había hablado de voces que esperaban junto al fuego. El eco de su propio comentario volvió a Miss Marple con curiosa insistencia. «No fantasmas»,
había dicho Lidia, sino ecos. ¿Ecos de qué? Precisamente. Se ató los guantes de jardinería y entró, con la mirada fija en el reloj de la repisa de la chimenea. Eran las 10:30, justo la hora en que la rutina y la tragedia suelen coincidir en un pueblo. Cogió el chal y el sombrero, un gesto tan natural como respirar, y se preparó para caminar hacia el lugar de los hechos. Desde el callejón de la caseta de vigilancia, una fina columna de humo se elevaba contra el cielo gris de la mañana. Un tenue olor a papel quemado flotaba en el aire, algo que había ardido demasiado tarde para ser leña común. Al acercarse, el agente y el doctor James estaban justo afuera, hablando en voz baja. Miss Marple, manteniendo una distancia prudente, alcanzó a oír lo suficiente para saber que el atizador tenía sangre. Sí, pero también hollín, y que la expresión de Lidia era, como la describió torpemente el doctor, serena, casi expectante. Para la señorita Marple, ese era el detalle más curioso de todos. La expectativa implicaba preparación, no sorpresa. El doctor James siempre se había enorgullecido de su aplomo y serenidad, pero aquella mañana, al plegar el estetoscopio, notó un ligero temblor en Mathis Setier sus manos. La muerte de Lydia Bromley lo había perturbado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había conocido a su hermano durante la guerra, un teniente jovial, siempre con una sonrisa y aún más propenso a morir en Francia. Desde entonces, Lidia parecía atrapada en una especie de limbo, ni loca ni del todo cuerda. Cuando examinó su cuerpo, aquella leve expresión de expectación lo inquietó profundamente. El agente mencionó algo sobre huellas dactilares, pero James apenas le prestó atención. «No hay señales de entrada forzada», murmuró Evans, hojeando su libreta. «Tampoco se han robado nada. Si se trata de un asesinato, es bastante extraño». «A menudo lo son», respondió James distraídamente. «¿Veneno, tal vez?» «Pero no hay nada en la taza más que té. Ni siquiera azúcar». Miss Marple se detuvo a poca distancia, fingiendo observar los rosales que bordeaban el jardín. El sendero hacia la puerta de entrada era estrecho, bordeado de hiedra ennegrecida que ya había pasado su temporada. Notó que la puerta seguía entreabierta, como si la casa misma se resistiera a admitir lo que había ocurrido dentro. «Tal pulcritud», murmuró para sí, «rara vez es fruto de la casualidad». Dentro, la pequeña habitación aún olía tenuemente a carbón y lavanda. El fuego se había extinguido y sus cenizas formaban delicadas figuras grises como páginas pasadas con prisa. Una sola taza reposaba sobre la mesita auxiliar. Sobre la repisa de la chimenea, una fotografía del hermano de Lidia, con su uniforme, sonreía mirando al futuro. La mirada de Miss Marple se detuvo en ella, la juventud enmarcada por la pérdida, y luego en una pequeña nota enmarcada junto a ella, escrita con tinta descolorida: «Prométeme que me esperarás junto al fuego». El doctor James notó su mirada. Su hermano escribió eso. Antes de partir dijo en voz baja: «Lo envió con sus pertenencias». Era una tontería sentimental, la verdad. Quizás, dijo la señorita Marple con dulzura, pero la gente suele guardar tonterías que son las que más les importan. Evans se acercó con un pañuelo doblado. «Lo encontramos junto a la chimenea, señora. Está chamuscado en una esquina». James frunció el ceño. «Un trozo de tela de su manga». «No es probable», dijo Evans. «Parece algo de lino blanco desgarrado, tal vez de una camisa de hombre». Eso produjo un silencio. La mirada de Miss Marple se desvió hacia la ventana, cuyo pestillo estaba ligeramente doblado. Un detalle tan insignificante, pensó. Y sin embargo, ¿cuántas veces las pequeñas cosas son las primeras en revelar la verdad? Más tarde ese mismo día, llegó el inspector de policía de Much Benham, un hombre corpulento y pragmático llamado Sargento Layton, cuya confianza en las pruebas
era tan firme como sus botas. Interrogó a la señora Penrose, a la señora Lumley y al resto del círculo literario en rápida sucesión, llenando su cuaderno con una pulcra incredulidad. Cada uno afirmó no haber notado nada inusual. Por supuesto, cada uno lo notó todo. La señora Price Ridley, sin embargo, aportó lo que ella llamó aclaración. Últimamente no era ella misma, insistió. Se quedaba en casa. Una vez vi una luz parpadeando a las 2 de la madrugada, como si alguien hubiera pasado junto al fuego. Quizá iba a encontrarme con alguien. La gente se siente sola, ¿sabe? Miss Marple escuchó con el leve interés de quien observa a la naturaleza humana representando su obra favorita. ¿Y está usted segura?, preguntó amablemente, de que vio a la señorita Bramley. La señora Price Ridley titubeó. ¿Y quién más iba a ser? Esa, dijo la señorita Marple en voz baja, suele ser la pregunta. Al caer la tarde, la parroquia recuperó su ritmo habitual, aunque con un ritmo ligeramente irregular. Las cortinas se cortaron antes, las voces bajaron, e incluso el vicario cerró con llave la puerta de su jardín, una precaución poco común en St. Mary Mead. El camino hacia la portería quedó de nuevo en silencio, salvo por el leve crujido de las ramas contra el viento. Miss Marple estaba de pie junto a su ventana, con una taza de té enfriándose entre las manos. Al otro lado, el resplandor de la puerta de entrada había sido reemplazado por la oscuridad. El atizador doblado, el pañuelo desgarrado, el eco de una promesa hecha años atrás, aún no formaban un patrón, pero en algún lugar, bajo la charla cotidiana del pueblo, podía sentir el pulso de algo deliberado, y en ese latido silencioso no aguardaba el dolor, sino la culpa. A la mañana siguiente amaneció un sol pálido que no logró animar el ambiente de St. Mary Mead. Incluso los gorriones parecían abatidos, saltando sin rumbo a lo largo del muro del cementerio. En su pulcro salón, Miss Marple dejó la taza de té, repasando mentalmente los fragmentos de conversación que habían circulado por el pueblo desde el amanecer. A esas alturas, todos tenían una opinión, y la mayoría ya había elegido a su culpable. En la carnicería, todos coincidían en que Lydia Bromley estaba demasiado nerviosa y que esas personas inevitablemente se buscaban problemas. En cambio, en la oficina de correos, la señora Lumley susurró que había sido ese chico del taller, el que solía verse en bicicleta cerca de la caseta de vigilancia a horas intempestivas. La sospecha, reflexiona la señorita Marple, era tan democrática como inconsistente. En ese preciso instante, llamaron con fuerza a la puerta. El agente Evans estaba allí de nuevo, con el rostro enrojecido por el frío matutino. «Señorita Marple», comenzó. El inspector le preguntó si podría dedicar unas palabras. «Ha habido novedades». Ella lo siguió por el sendero hasta la vicaría, donde el sargento Layton la esperaba con un aire de importancia práctica. Sobre la mesa, frente a él, había una pequeña colección de objetos recuperados de la portería. El atizador doblado, el pañuelo roto y, lo más curioso, una carta con la mitad superior quemada. «Hemos estado haciendo preguntas», dijo Layton. «Parece que la señorita Bramley recibió correspondencia de un tal señor Colin Reeves, ex sargento, que vive en Much Benham, y ahora trabaja en la gasolinera. Estuvieron comprometidos en el pasado. La señora Penrose, que había entrado en la habitación con el pretexto de ofrecer té, dejó escapar un pequeño suspiro de satisfacción. Lo sabía. Había algo inquieto en esa chica desde que él se fue. ¿Qué la dejó?, preguntó Layton secamente. Se dice que había estado intentando volver a verla. Encontramos su nombre escrito en un sobre junto al fuego. Puede que ella queme el resto». La expresión de la señorita Marple era serena, pero su mente era aguda como una aguja. «Siempre es interesante», dijo en voz baja.
cómo la gente destruye aquello que les atormenta, dejando tras de sí la evidencia de esa destrucción. Layton asintió, sin captar la sutileza. Haremos que interroguen a Reeves. El médico dice que el golpe provino de alguien más alto, probablemente un hombre. Cuando el sargento se marchó, la señora Penrose se volvió hacia la señorita Marple con el entusiasmo de quien confía una victoria moral. Ya ves, querida, es lo que pasa por la pasión juvenil. Esos conductores tienen las manos toscas, no tienen ningún control. Siempre le advertí a Lidia que buscara un buen cura. Los curas, dijo Miss Marple con suavidad, pueden ser sorprendentemente apasionados cuando se les provoca adecuadamente. La señora Penrose se sonrojó y se entretuvo con la tetera. Bueno, supongo que el hombre tenía motivos para discutir. Dicen que ella le devolvió el anillo. Más tarde, esa tarde, Miss Marple pasó lentamente frente al taller mecánico de Much Benham. Un joven con las mangas manchadas de aceite estaba de pie afuera, apoyado en una motocicleta roja. Su rostro, aunque curtido por el sol y el trabajo, mostraba una expresión de auténtico cansancio. Cuando ella lo saludó, él asintió cortésmente, claramente consciente de su reputación. «Estabas comprometido con la señorita Bramley», dijo ella con dulzura. Suspiró. «Hace mucho tiempo. Su hermano no me tenía en mucha estima. Después de su muerte, ella ya no era la misma. Le escribí el mes pasado y nunca me contestó. ¿Pasaste por su casa anoche?» Dudó. «Sí, fui en bici por ahí, solo para ver la luz. No entré. Lo pensé mejor. Me habría echado enseguida». La señorita Marple lo miró fijamente. «¿Y aún así te importaba?» Se frotó la frente con el dorso de la mano. Un hombre puede sentir algo y aún así hacer tonterías, pero no matar, si a eso te refieres. Por supuesto que no dijo amablemente. La mayoría de los asesinatos no los cometen quienes se preocupan demasiado, sino quienes se preocupan demasiado poco. Cuando regresó al pueblo, el sol ya se había ocultado tras los olmos. Los rumores habían evolucionado que habían visto al joven quemando algo detrás del garaje, que la carta de Lidia contenía amenazas, que quizá pretendía desenmascarar por algún engaño de la guerra. Nada de eso sonaba del todo cierto, pero cada versión resultaba reconfortante. Miss Marple cerró suavemente la puerta de su jardín. El frío del día se había intensificado y en el aire flotaba un tenue olor a humo. A lo lejos, una campana de la iglesia marcaba la hora. Volvió a pensar en la fotografía sobre la repisa de la chimenea y en la nota que la acompañaba: «Prométeme que me esperarás junto al fuego». Había muchas maneras de cumplir una promesa, reflexionó. El tenue aroma a humo persiste mucho después de que Miss Marple entrara en su cabaña. Se impregnaba en su chal, mezclados con el perfume del barniz de palo de rosa y las hojas de té, los sutiles olores del orden que la ayudaban a pensar. Dejó sus guantes con cuidado sobre la mesa y se quedó un instante frente al fuego, con la mirada fija en la pequeña y constante llama. Era curioso cuántas vidas en St. Mary Mead giraban en torno al calor, la comodidad, los secretos y, a veces, las confesiones que se escondían junto al fuego. Afuera, el callejón volvía a oscurecerse. Al otro lado de la calle, la bicicleta del vicario estaba apoyada contra el seto. Las cortinas de la señora Penrose se movían ligeramente, como si la casa misma escuchara. En algún lugar, un hervidor silbaba, un recordatorio de que la vida, con su cortés ritmo inglés, no se detenía ante la tragedia. Pero bajo ese ritmo, la señorita Marple percibía algo menos ordenado: el eco de la última noche de Lidia Bramley. El eco de una promesa hecha y rota. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. El agente Evans apareció de nuevo, con el sombrero en la mano y semblante serio. «Disculpe, señorita Marple. El sargento Layton me ha dicho que puedo traer esto», dijo,
extendiéndome un pequeño sobre, manchado y quebradizo en los bordes. Lo encontramos encajado detrás del reloj de la chimenea en la caseta de entrada. Al principio pensamos que solo eran cenizas. La señorita Marple lo aceptó con cuidado. La mitad superior de la página se había quemado, pero las líneas restantes eran lo suficientemente legibles como para leerlas en voz alta con su suave voz. Debes entender que nunca fue mi intención hacer daño. Si lo supieran, lo arruinaría todo. Espérame junto al fuego y hablaremos como antes. Evans se removió incómodo. Parece la misma letra que la de la otra carta. Quizás sea la letra de Reeves. Quizás, dijo la señorita Marple, doblando el trozo de tela. Pero fíjese, querida, esto se rasgó antes de quemarse. Eso sugiere que alguien pretendía conservar una parte, no destruirla por completo. Parpadeó, inseguro. ¿Quieres decir que había alguien más allí? Quiero decir, respondió en voz baja, que alguien quería que se encontrara lo que quedaba. Tras su partida, ella se sentó junto al fuego y pensó en aquel borde desgarrado como algo deliberado, intencional. No fue la ira, decidió, lo que lo había impulsado, sino el miedo. Miedo y tal vez afecto. De ese que hace que la gente recoja demasiado rápido lo que deja tras de sí misma. Al día siguiente, volvió a dirigirse a la caseta de vigilancia con la excusa de llevar flores. La policía había terminado su trabajo, dejando la casa vacía y sin ventilación. Una leve corriente de aire la recibió al entrar, removiendo las cenizas de la chimenea. Colocó las flores sobre la mesa y observó la taza, la fotografía, la pequeña nota enmarcada. Todo en su sitio. Demasiado perfecto. El reloj de la repisa, vio, se había detenido a las 8:20. Miss Marple se inclinó para examinarlo, sus delicados dedos recorriendo el hollín del borde. El tenue contorno de una cerradura llamó su atención un compartimento oculto en la base del reloj. Dentro había un trozo de periódico viejo, doblado y manchado, pero legible. Era un aviso: disputa por la pensión de un héroe local, revisión de la asignación familiar. El artículo mencionaba a Bromley, así que la pensión del hermano de Lydia había sido cuestionada y tal vez revocada. Eso podría explicar mucho. Dependencia de otros, pequeñas deudas, la silenciosa desesperación que engendra secretos. Miss Marple volvió a colocar el trozo de papel con cuidado y se giró para marcharse, pero algo brilló bajo la silla junto a la chimenea. Una fina cadena de plata rota, no barata. Su broche estaba doblado, como si lo hubieran arrancado a toda prisa. La sostuvo a contraluz. Sabía que ese tipo de cadenas las usaban a menudo los hombres para sujetar un reloj o una medalla. El doctor James, por ejemplo, tenía la costumbre de llevar el reloj de su difunto padre en el bolsillo del chaleco. Recordó cómo le temblaba la mano al plegar el estetoscopio, no por la edad, sino por otra razón. Esa noche, el pueblo se sumió en su habitual silencio nocturno, aunque ahora era un silencio más tenue, cargado de especulaciones. Durante la cena, la señora Price Ridley comentaba a quien quisiera escuchar que el doctor siempre había sido demasiado atento con Lydia, visitándola sin compañía con la excusa de la melancolía. En la vicaría, la señora Penrose suspiró, lamentando que el dolor hiciera imaginar lo que no existía. Y en la ventana de su cabaña, la señorita Marple se limitaba a observar el parpadeo del fuego. Las llamas se alzaban y se apagaban como recuerdos, transformándose en rostros y fragmentos. Pensó en la cadena, el reloj, la carta medio quemada y medio conservada cada una suerte de compromiso entre la verdad y el ocultamiento. ¿Cuántas vidas, se preguntó, se habrían vivido en ese mismo compromiso? Se inclinó hacia adelante y ajustó el carbón con las tenazas, observando cómo las chispas ascendían por la chimenea. En una de ellas creyó ver un rostro sereno, culpable, expectante.
El fuego suspiró levemente cuando Miss Marple se recostó en su silla. Afuera, la luz de las farolas temblaba con el viento y en algún lugar una campana de St. Iglesia dio las 7. Era una hora que invitaba a la conversación, de esas en las que quienes habían guardado silencio todo el día comenzaban, con toda inocencia, a hablar. Y St. Mary Mead, como todos los pueblos ingleses refinados, solía decir la verdad bajo la apariencia de una cortesía casual. Justo a esa hora, llamó el doctor James. Su llamada fue firme, pero tardía, como si hubiera dudado si venir o no. La señorita Marple lo recibió con su habitual amabilidad y una bandeja ya preparada para el té. Fue un pequeño gesto de amabilidad que desarmó a casi todos. Mi querido doctor dijo amablemente, imagino que esta visita es de carácter profesional más que médico, ¿no? Dudó un instante antes de sentarse. Dicen todo tipo de cosas, señorita Marple. Sobre Lidia, sobre mí. Es ridículo, por supuesto, pero los rumores crecen como el moho en un día húmedo. Sí, convino ella en voz baja, y la única cura es la luz del sol. Toma un bollo. Él declinó. Sus ojos vagaban hacia la chimenea, siempre hacia la luz del fuego. Notó ella antes de volver a su taza. No estaba bien, dijo bruscamente. La estaba tratando por agotamiento. El duelo provoca eso. Tenía lapsos. Momentos en que creía que su hermano aún vivía. Nunca la alenté, se lo aseguro. Estoy segura de que no dijo la señorita Marple, sirviendo más té. Aunque el consuelo es algo curioso, uno puede darlo sin querer. El doctor frunció el ceño. ¿Cree usted que confundió la amabilidad con otra cosa? Quizás confundió la esperanza con el regreso, dijo la señorita Marple. Es una ilusión peligrosa esperar voces junto al fuego. La miró fijamente. Tiene usted talento para expresar las cosas de forma que suenen profundas, señorita Marple, pero implica demasiado. No quiero decir nada, dijo con serenidad. Solo que los corazones humanos, cuando están solos, pueden hacer terribles travesuras con la imaginación. Se puso de pie de repente. No permitiré que hablen de mí como si la hubiera ilusionado. Era una paciente, nada más. Su mano rozó el bolsillo de su abrigo con un gesto nervioso, pero ella alcanzó a ver el tenue brillo de una cadena de plata rota. Colgaba allí como un susurro de culpa antes de que él volviera hacia la puerta. Cuando se marchó, la señorita Marple permaneció sentada un instante más, absorta en sus pensamientos, como un suave bordado. La actitud defensiva del doctor era sincera, pero la sinceridad a menudo ocultaba algo más que engaño. Aún así, no percibió malicia en él, solo temor al escándalo, ese terror inglés tan profundo. Era posible que hubiera estado presente en la portería aquella noche, intentando calmar a Lidia, quizá para evitar algún malentendido. Posible, pero no concluyente. Al día siguiente llovió, lo que siempre aguza las lenguas en el pueblo. La señora Penrose apareció en la puerta de la señorita Marple, aferrada a su paraguas y a su preocupación moral a partes iguales. Querida, debes tener cuidado con... ¿Quién recibes? Ese hombre, el médico, ha estado terriblemente agitado. Lo vi en la farmacia, pidiendo somníferos. No es normal. Muchas personas, dijo amablemente la señorita Marple, consideran que la conciencia es un mal somnífero. La señora Penrose parpadeó. ¿Se refiere a la culpa? No necesariamente. Simplemente estar despierto. Más tarde, esa tarde, llegó el sargento Leighton con una expresión que denotaba cansancio y vergüenza. Hemos dejado ir a Reeves, dijo. No había nada que lo retuviera. Pero hay otro asunto. El reloj de la casa de la señorita Bramlake. La hora en que se detuvo no coincide con la hora estimada de su muerte. Ah, dijo la señorita Marple con voz suave pero con los ojos brillantes. Así que el reloj cuenta una historia diferente. Suelen hacerlo. ¿Significado? Lo que significa, dijo,
que alguien podría haber querido sugerir una hora diferente para acercar o alejar un poco más la voz que esperaba junto al fuego a su propia coartada. Parecía desconcertado. ¿Está diciendo que el reloj fue manipulado? Lo que le respondió ella es que nada tan personal como el momento de la muerte se deja jamás en manos de una máquina. Cuando él se marchó, ella se acercó a la ventana y contempló el camino que daba a la caseta de entrada, oscura y húmeda por la lluvia bajo el olmo. Las flores que había dejado allí estaban ahora mustias, con los pétalos empapados. En algún lugar, tras esa puerta cerrada, yacía la verdad, silenciosa, avergonzada y probablemente muy doméstica. El asesinato, pensó Miss Marple, rara vez era obra de la pasión. Era más bien el resultado de una cortesía mal llevada, un intento de ocultar lo que podría resultar desagradable afrontar. Al volverse hacia la chimenea, su reloj dio las 4 campanadas y su ritmo constante se tornó de repente ominoso en su perfección. Pensó en el reloj parado, la cadena rota, la carta medio quemada y todas esas pequeñas mentiras del tiempo que preservan las apariencias. Fue entonces cuando recordó algo peculiar de la voz de Lydia durante la lectura en la rectoría. Una sola vacilación, como si hubiera reconocido una frase no del libro, sino de la vida misma. El eco de aquella vacilación recordada atormentó a Miss Marple durante la húmeda tarde. Las palabras mal interpretadas rara vez eran accidentales, delataban la memoria, no la confusión. Lydia Bramlage se había detenido en una frase sobre la verdad y el amanecer, y luego, casi inconscientemente, la repitió como si citara algo que le habían dicho. Eso significaba que la frase tenía un significado privado, uno compartido, quizá, con alguien aún vivo. El laborero de Miss Marple permaneció intacto mientras seguía con la mirada ese hilo invisible a través de sus pensamientos. La lluvia salpicaba el cristal de la ventana, distorsionando la luz amarilla del camino. Un carruaje pasó traqueteando hacia la entrada de la funeraria. Comprendió con un suspiro. Lydia sería enterrada a la mañana siguiente, aunque la tierra aún no estaba lo suficientemente seca como para contenerla dignamente. St. Mary Mead, siempre aficionada a las ceremonias, sin duda convertiría el funeral en un desfile de compasiva justicia. Sin embargo, la señorita Marple sabía que los vivos a menudo revelaban más de sí mismos en el duelo que en la alegría. La mañana siguiente amaneció gris y apagada. La campana de la iglesia replicó lentamente y el pueblo acudió, debidamente ataviado de luto. Paraguas negros brotaban como hongos a lo largo del sendero. La señora Price Ridley encabezaba el grupo que murmuraba, seguida solemnemente por la señora Penrose, con una expresión de instrucción moral. El doctor James permanecía aparte, cerca de la puerta del cementerio, pálido y rígido, con el sombrero sujeto con fuerza entre las manos. Colin Reeves apareció en el último momento, con las botas embarradas y el rostro demacrado pero desafiante. Era, pensó la señorita Marple, como una obra de teatro en la que cada actor conocía su entrada pero no su papel. Dentro, la voz del vicario resonaba bajo las vigas, firme, benevolente e incómodamente larga. La mirada de Miss Marple se dirigió, en cambio, a los dolientes el temblor de la mano del médico, la desafiante inclinación de la barbilla de Reeves, la leve sonrisa de la señora Penrose al captar las miradas de aprobación de los aldeanos. Cuando sacaron el ataúd, una corriente de aire recorrió el pasillo y apagó 2 velas del altar. Alguien jadeó. Otro se santiguó. Miss Marple simplemente observó la pequeña bocanada de humo que se elevaba en espirales, breve, grácil, desaparecida. Tras la ceremonia, la multitud se dispersó por el cementerio. La conversación comenzó antes incluso de que la tumba se asentara. Reeves permanecía inmóvil, con la mirada fija en las flores.
Mientras tanto, la señora Penrose le susurró a la señora Lumley: «¿Lo viste? Ni siquiera miró el ataúd. Eso sí que es culpa mía». Miss Marple sonrió levemente porque había visto el reloj de bolsillo del doctor brillando en su cadena rota mientras se agachaba a recoger el guante que se le había caído. Ella se acercó a él con delicadeza. «Es un asunto triste, doctor, pero supongo que incluso la tristeza debe ser atendida en el orden que le corresponde». Él la miró con cansancio. «¿Te refieres a la autopsia?» «Está confirmado que el golpe fue mortal, pero instantáneo. No hubo forcejeo». «Qué misericordiosa», murmuró. Aunque resulta curioso que una mujer sentada tranquilamente junto al fuego no se levantara al ver a su agresor. Se puso rígido. «¿Crees que ella lo conocía?» «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, «que ella lo esperaba». Esa noche llegó el segundo golpe. Justo cuando el pueblo comenzaba a asentarse en la tranquilidad del suceso, el agente Evans apareció en la puerta de la vicaría, sin aliento y empapado por la lluvia. Habían encontrado un cuerpo cerca del puente peatonal junto al arroyo, un hombre, semisumergido. Era Colin Reeves. Su bicicleta yacía junto al sendero, con la rueda doblada, como si se hubiera caído. En su bolsillo llevaba una carta, empapada pero intacta, una hoja arrancada del escritorio de Lydia. El sargento Layton llegó en menos de una hora, serio y nervioso. «Parece un accidente o un suicidio», dijo, aunque sus palabras carecían de convicción. «La carta», vaciló, mirando a la señorita Marple, que permanecía en silencio junto a la chimenea, «solo dice: al final no pude hablar». «Perdóname». La esposa del vicario comenzó a llorar en silencio. «Pobre muchacho, debió de quererla muchísimo», quizás dijo la señorita Marple con tono neutral. «O quizás le hubiera gustado aún más lo que ella podría haber revelado». Nadie respondió. El fuego crepitó, resonando débilmente contra las paredes de piedra. La mirada de Miss Marple se posó en el escritorio del vicario, donde un pequeño reloj de latón marcaba el tiempo con perfecta precisión. El contraste entre su ritmo constante y el reloj averiado de la puerta parecía casi deliberado, como si el tiempo mismo hubiera conspirado para mantener ciertos momentos separados. Más tarde, mientras los demás murmuraban sobre la tragedia y el arrepentimiento, salió a la fresca noche. La lluvia había cesado, dejando el sendero reluciente bajo la luz de la luna. A lo lejos, un perro ladró 2 veces y guardó silencio. Miss Marple se quedó inmóvil, observando cómo su aliento se elevaba como vaho. Si Lydia hubiera esperado junto al fuego a oír una voz, pensó, tal vez no era la de su hermano la que pretendía escuchar, sino la de otro, alguien cuya conciencia aún no se había aquietado. La niebla se había espesado durante la noche, extendiéndose baja sobre los setos y ondulando como una culpa tácita entre las casas. Miss Marple, con el chal bien ceñido a los hombros, permanecía junto a la puerta de su jardín, observando cómo la linterna de la gente parpadeaba a lo largo del camino. La muerte había regresado a St. Mary Mead con tal rapidez que parecía indecente, como un invitado que se prolonga más de la cuenta en un velatorio. El cuerpo de Reeves había sido llevado a la morgue de Much Benham, pero las repercusiones de su muerte se extendían a voces suaves, persianas bajadas, una cierta tensión en los labios al mencionar nombres. Lo que más inquietaba a la señorita Marple era el tono de alivio. 2 muertes tan seguidas daban pie a una fácil especulación de amantes separados por la culpa y el remordimiento, uno siguiendo al otro hacia el silencio. Era la clase de historia que gustaba a los pueblos, trágica, pero convenientemente concluyente. Hacía tiempo que había aprendido que cuando la gente deja de hacer preguntas, la verdad suele empezar a pudrirse.
A media mañana, el sargento Layton fue a verla, con el abrigo húmedo por la niebla y semblante sombrío. «Hemos cerrado la caseta de vigilancia, señora». Reeves llevaba en el bolsillo una carta de Lydia Bramley. O mejor dicho, parte de una. Parece coincidir con el trozo quemado que encontró. El mismo papel, la misma letra. Miss Marple le hizo un gesto hacia el fuego. «Y usted está satisfecho, supongo, de que esto confirma su culpabilidad». Layton vaciló. «Hace cosas ordenadas. Podría haber ido a verla, haberla golpeado en un arrebato de ira y luego no haber podido vivir con ello». «Qué bien dijo», removiendo suavemente el fuego. «Aunque creo que los finales felices son raros en la vida. Son más propios de la literatura o de los sermones». El sargento frunció el ceño, sin saber si ella le estaba tomando el pelo. Aún así, las pruebas concuerdan. Él estaba allí esa noche. «O alguien quería que pareciera así», murmuró. «Discúlpeme, sargento, pero un hombre que escribe, perdóname, rara vez teme a la justicia. Teme ser descubierto». Parecía perplejo. «¿Exponer qué?» «Ah», sonrió levemente la señorita Marple. «Eso es lo único que la gente teme más que a la propia muerte». Tras su partida, ella se quedó un rato pensativa, con las llamas reflejándose en sus ojos, como mentes pequeñas e inquietas. La supuesta confesión de Reeves parecía una nota moral añadida por otra persona. Si el reloj de Lydia se había detenido deliberadamente, entonces el momento preciso importaba. Y si el momento preciso importaba, entonces la muerte de Reeves, convenientemente cercana y convenientemente evidente, no fue una casualidad. Más tarde, esa misma tarde, fue caminando a la iglesia, donde la señora Penrose supervisaba los arreglos florales para la misa del domingo. «Querida», dijo la esposa del vicario, nerviosa y sonrojada por el esfuerzo, «qué terrible es todo esto». Pobres almas, las dos. Al menos ahora descansan juntas. «¿Juntos?», repitió la señorita Marple. «Sí, ¿no te has enterado? La tumba de Lydia estará al lado de la de su hermano, y el consejo parroquial decidió que la de Reeves debería estar cerca. El vicario dijo que sería una simetría poética». Miss Marple arqueó ligeramente las cejas. La poesía suele ser más amable que la realidad. Se quedó un rato, ayudando a acomodar un ramo de lirios, mientras la señora Penrose charlaba sobre las dificultades del enterrador y los nervios del médico. «Está pálido como la leche», confesó la señora Penrose. «Vino al cementerio esta mañana y dijo que quería asegurarse de que todo estuviera en orden». Uno solo puede imaginar la presión que estos acontecimientos ejercen sobre su reputación profesional. Miss Marple ató una cinta alrededor de un jarrón, con dedos lentos y deliberados. «Los profesionales a menudo soportan la tensión de maneras curiosas», dijo en voz baja, «sobre todo cuando algo afecta tanto a sus pacientes como a su conciencia». Esa tarde, al caer la noche, dio su paseo habitual frente a la puerta de entrada. La niebla se había disipado un poco, dejando ver la silueta del viejo olmo, cuyas ramas se alzaban hacia el cielo. Cerca de los escalones, un charco de psonchisma, barro, llamó su atención, huellas frescas, estrechas y precisas que conducían hacia la ventana lateral. Alguien había estado allí hacía poco, mucho después de que la policía hubiera acordonado el lugar. Se inclinó para acercarse. La huella era lo suficientemente nítida como para mostrar el talón desgastado de forma irregular. El tipo de desgaste que se ve en zapatos bien lustrados que rara vez se usan para caminar. Al llegar a casa, encontró una nota deslizada bajo la puerta, una sola hoja doblada, sin firmar. La letra era ilegible pero apresurada. «No vuelvas a hablar con la policía. El fuego guarda más que cenizas». Miss Marple lo leyó 2 veces y luego lo dobló cuidadosamente junto a su lámpara.
Era la primera señal genuina de miedo, y el miedo, lo sabía, era la confesión más sincera de todas. La cuestión no era quién temía ser descubierto, sino que su respetable silencio requería otra muerte para mantenerlo. El papel se sentía extrañamente cálido en la mano de Miss Marple, como si la tinta aún no se hubiera enfriado. Lo dejó extendido sobre la mesa junto a su labor de punto y observó cómo la luz de la lámpara iluminaba la curva de cada palabra. El fuego contiene más que cenizas. No era una simple amenaza, sino una confesión, y una muy temerosa. Casi podía oír la voz que la había escrito culta, cautelosa, temblorosa bajo el peso de la respetabilidad. Era el tono de alguien que no temía el descubrimiento en sí, sino lo que éste significaba para los demás. A la mañana siguiente amaneció un día nítido y despejado, un contraste sorprendente con los días de niebla. Miss Marple se movía por su cocina con la silenciosa precisión de quien prepara un escenario. El hervidor zumbaba, las cortinas de encaje ondeaban y el tenue aroma a cera de lavanda impregnaba el ambiente. Todo estaba en su sitio, lo cual, pensó, era precisamente la razón por la que algunas personas encuentran su cabaña tan encantadora. A las 10 en punto llegó la primera visitante, tal como ella esperaba. La señora Penrose, impecable con su abrigo azul marino y un sombrero de una firmeza moral tal que parecía desafiar al mal tiempo, entró sin ser invitada, como era su costumbre. Mi querida señorita Marple tenía que venir a verla. Esas cartas tan espantosas de las que la gente cuchichea, uno no quiere entrometerse, pero el doctor me cuenta historias de lo más alarmantes. La expresión de la señorita Marple era de inocente perplejidad. ¿Cartas, querida? Ah, ¿te refieres a las que tratan sobre la pobre señorita Bramlake? Sí, qué tragedia, suspiró la señora Penrose. Pero claro, el doctor James actuó movido por pura preocupación. Es como se difunden estas cosas. La gente dice que él estuvo involucrado, que quemó pruebas. Esta misma mañana le dije al vicario Arthur, debemos defender el buen nombre de ese hombre. Eso fue amable, murmuró la señorita Marple mientras servía té. Aunque hace que uno se pregunte qué era precisamente lo que había que defender. La señora Penrose parpadeó. Su sonrisa se endureció. Seguro que no lo cree. Querida, creo firmemente que la verdad rara vez se conforma con permanecer enterrada, como brasas bajo el carbón. El silencio se prolongó. La señora Penrose miró al fuego, como si éste pudiera acusarla de repente. Hay que tener en cuenta las apariencias, señorita Marple. El doctor ha estado muy estresado desde la guerra. Unas palabras amables podrían salvarlo de la ruina. La mirada de Miss Marple se suavizó. La bondad puede ser peligrosa si se aplica en dosis incorrectas, como la morfina. Imagino que lo ha visto en el ministerio de su marido. La señora Penrose se levantó de golpe, sonrojándose. Es usted muy aguda, señorita Marple. Demasiado aguda para mi gusto. Se marchó poco después, dejando tras de sí una estela de perfume como una leve protesta. Poco después apareció el agente Evans, ajustándose la gorra. El sargento me ha pedido que venga a ver cómo está, señorita. Parece que alguien ha estado merodeando anoche. Hay marcas cerca de su seto. Qué considerado, dijo. Dígale al sargento Layton que estoy perfectamente a salvo, y que quizá la persona a la que busca no sea una desconocida después de todo. Cuando él se había marchado, ella cogió su chal y caminó hacia la vicaría. La luz del sol matutino hacía que el mundo pareciera casi inocente de nuevo, los setos recortados, las aceras barridas, las tiendas ordenadas en su rutina diaria. Sin embargo, los ojos de la señorita Marple veían de otra manera para ella. Cada superficie impecable insinuaba lo que ocultaba. Encontró al doctor James en el despacho del vicario, hablando en voz baja con él. Ambos hombres se sobresaltaron al verla entrar.
Discúlpeme, dijo amablemente. Vengo por las flores para las tumbas. Creo que había alguna duda sobre qué arreglo sería el más apropiado. El vicario pareció aliviado de poder hablar de algo práctico. Sí, sí, por supuesto. El comité de la iglesia pensó en lirios, mientras que otros interrumpieron suavemente. La señorita Marple sugirieron algo más sencillo. Quizá brezo. Dura más tiempo con mal tiempo y no se marchita tan fácilmente bajo la lupa. El doctor James la miró fijamente, comprendiendo la situación como si estuviera enferma. ¿Estás hablando de acertijos? ¿De verdad? Estaba pensando en el reloj de la señorita Bramlake y en aquellos que manipulan el tiempo para evitar situaciones embarazosas. Pero el tiempo, ya sabes, es un ser moral. Se resiste a ser doblegado. El vicario, inquieto, comenzó a hojear papeles. Mi querida señorita Marple, estoy seguro de que ninguno de nosotros... Por supuesto que no sonrió. Aún así, sería prudente, doctor, que examinara con atención las cenizas de su propia conciencia. Nunca se sabe qué podría quedar intacto. Se marchó antes de que pudieran responder, y su calma, más que una acusación, resultaba inquietante. Afuera, el pueblo retomó sus suaves sonidos. Los niños gritando, el traqueteo de un carro, el tenue tintineo del timbre de la panadería. Mientras tanto, la señorita Marple caminaba lentamente hacia su casa, sus pasos al compás de sus pensamientos. En St. Mary Mead, alguien había intentado acallar la culpa con fuego. La pregunta que quedaba era si esa persona temía a la justicia o al amor expuesto a la luz. La luz de la tarde se había atenuado hasta convertirse en un ámbar pálido cuando Miss Marple llegó a su puerta. Se detuvo para quitarse una hoja suelta de la manga y luego miró hacia el camino. El pueblo volvía a tener un aspecto completamente ordinario, la ropa tendida ondeando, un aro infantil repiqueteando en la acera, la voz de la señora Price Ridley resonando desde su porche, explicando la forma correcta de guisar manzanas. Pero bajo ese ritmo agradable, el aire se sentía denso, como si la verdad esperara pacientemente, como un aliento aún no liberado. Miss Marple dejó su cesta y entró. Corrió las cortinas, avivó el fuego y dejó que reinara el silencio. Pronto se oyó el esperado golpe en la puerta dubitativo, pero no inseguro. El doctor James estaba en el umbral, sombrero en mano, con la expresión de un hombre que había pasado el día debatiendo consigo mismo y no había encontrado consuelo en ninguna respuesta. «Sabías que vendría», dijo en voz baja. «Lo sospechaba», respondió la señorita Marple, haciéndole un gesto hacia la chimenea. «Al fin y al cabo, es difícil resistirse al calor cuando uno ha estado demasiado tiempo en el frío». Se sentó pesadamente, la luz del fuego iluminando las arrugas de sus sienes. «No es como crees. Yo no la maté». «Estoy segura de que no lo hiciste», dijo la señorita Marple. «Pero puede que hayas contribuido a su muerte». Él alzó la vista bruscamente. «¿Te refieres a ella?» «No. Me refiero a que ella confió en alguien que no eras tú. Alguien que utilizó tu amabilidad como tapadera para la crueldad». Contempló las llamas. «La señora Penrose», dijo al fin, el nombre escapando como un suspiro. «Me suplicó que destruyera la receta. Dijo que Lidia la había amenazado con denunciar el desfalco de fondos parroquiales por parte de su marido. Pensé que eran solo chismes, nada más». Miss Marple se cruzó de brazos. La señora Penrose siempre ha tenido el don de convertir la defensa moral en ofensa moral. Pero dudo que ella haya dado el golpe. «¿Entonces quién?», preguntó con voz ronca. Miss Marple se levantó y se acercó a la repisa de la chimenea, donde la nota rota yacía junto a la cadena de plata que había encontrado. «Esto le pertenecía, doctor. Lo perdió en la caseta de entrada. Verá, sé que usted estaba allí, pero no como su enemigo.
Fue a quemar las cartas que podrían arruinar la reputación de la señora Penrose. Lydia intentó detenerlo, y en ese breve y caótico instante entró otra persona. Su rostro palideció. «Dios mío, ¿crees que alguien me siguió?» «Creo que siempre hay quien sigue el rastro de la decencia», dijo en voz baja. La carta que llevaba Reeves fue plantada, una copia escrita para hacerlo parecer culpable, y al pobre Reeves lo atrajeron al puente con la promesa de una reconciliación. La nota que quemaste no era la que escribió Lydia, sino una escrita para ella. La miró fijamente, como si el aire se hubiera desvanecido. ¿Quién habría sido capaz de hacer algo así? Miss Marple se giró, con una expresión casi amable. Alguien acostumbrada a la correspondencia, alguien que conoce todos los secretos que lleva el correo parroquial. ¿Quizás la señora Lumley? Una mujer tan servicial, siempre entregando notas para la señora Penrose, siempre cerca del fuego en la rectoría. La mandíbula del doctor se tensó. ¿Cree usted que ella los falsificó? Las copió, corrigió la señorita Marple. Un pasatiempo inofensivo que se convirtió en una ventaja. Lydia le confió sus temores a través de cartas destinadas a la esposa del vicario. Cuando descubrió la verdad sobre la malversación, la señora Lumley entró en pánico. Temía que Lydia lo revelara toda su participación en el engaño, el dinero desviado discretamente a las cuentas parroquiales, todo a nombre de la señora Penrose. Así que hizo lo que suelen hacer las mujeres asustadas. Intentó acallar el escándalo con su silencio. El fuego crepitó con fuerza, lanzando una pequeña chispa que se apagó antes de tocar la alfombra. El doctor apretó las manos contra sus rodillas. ¿Y Reeves? Él sabía de la relación de Lydia con la señora Penrose, y la señora Lumley creía que podría hablar. Era fácil sobornar con una nota, una mano conocida. Fue, esperando el perdón, y en cambio se encontró con el río. Durante un largo rato, solo se oyó el susurro de las brasas. Entonces James habló, con la voz apagada por la incredulidad. «¿No se lo has dicho a nadie?» «Todavía no. La ley se aprenderá con el tiempo. Pero pensé que era mejor que lo escucharas de alguien que entiende lo fácil que es abusar de la decencia». Se levantó con dificultad. «Es usted misericordiosa, señorita Marple», no dijo ella con dulzura. «Solo la observancia. La misericordia pertenece al cielo, aunque podamos imitarla por costumbre». Cuando se hubo marchado, la señorita Marple permaneció un rato junto a la ventana. El callejón estaba de nuevo en silencio. La niebla regresaba, suave como el aliento sobre el cristal. Pudo ver el tenue resplandor de la vicaría, una sombra que pasaba tras la cortina, quizá la de la señora Lumley. Había cierto consuelo en lo cotidiano, pensó, pero solo porque permitía que el mal se disfrazara tan hábilmente entre las apariencias de buena voluntad. El fuego se había apagado. Lo removió una vez, lo justo para que volviera a arder, y pensó en las últimas palabras de Lydia. «Esperaré junto al fuego». Quizás, a su manera, aún lo hacía. Las brasas brillaban tenuemente, su luz parpadeando contra las cortinas de encaje, como el último latido de un día agotador. Miss Marple no se movió de su silla. Afuera, el pueblo estaba en silencio, envuelto en ese peculiar silencio que sigue a la conversión de los rumores en hechos. En algún lugar, una puerta se cerró con llave, una tetera silbó, un carro se alejó por la calle principal. La vida, siempre impaciente ante la tragedia, volvía a su rutina habitual. Pero el ambiente en St. Mary Mead había cambiado. Se percibía la delicada inquietud de un lugar que había rozado la conciencia y la había encontrado poco halagadora. Al amanecer, la versión oficial se había asentado como polvo. Lydia Bramlake,
presa de la desesperación Colin Reeves, atormentado por la culpa e inestable, 2 vidas perdidas en la melancolía. La investigación, breve y cortés, llegó a sus conclusiones con la eficiencia de quienes prefieren no indagar demasiado. El sargento Layton habló con tono mesurado sobre un desafortunado malentendido. El médico certificó lo que debía certificarse. La señora Penrose lloró en los momentos precisos, un modelo de compasión cristiana. La señora Lumley se desmayó a mitad del proceso, lo cual sirvió tanto a su vanidad como a su seguridad. Miss Marple se sentó entre los oyentes, con las manos enguantadas pulcramente entrelazadas sobre el regazo y la mirada baja, como en oración. Cuando se leyó el veredicto, no suspiró ni frunció el ceño. Solo el leve clic de sus agujas de tejer, guardadas en su bolso, la guiaba distraídamente, como un metrónomo privado de sus pensamientos. Después, bajo el sol, a las afueras de la iglesia, los aldeanos murmuraron su satisfacción. El orden se había restablecido. Los muertos, debidamente llorados los vivos, dignos consuelos. Esa tarde, dio su paseo habitual hasta la caseta de entrada. Los agentes se habían marchado y la cinta policial había sido retirada. La naturaleza ya reclamaba el lugar. La hiedra se enroscaba hacia el alféizar, el tenue olor a hollín húmedo ascendía de la chimenea. Entró sin dudarlo. El silencio era absoluto. La silla junto a la chimenea seguía igual que siempre, la fotografía del hermano de Lidia intacta sobre la repisa. Miss Marple volvió a colocar la llave del reloj en su sitio y le dio cuerda con suavidad. El mecanismo se movió, titubeó un instante y luego reanudó su silencioso tic-tac, obediente de nuevo. Se giró hacia la ventana, casi esperando oír pasos a sus espaldas. No oyó ninguno. Solo un susurro casi imperceptible, de esos que podrían confundirse con un recuerdo, rozó su oído. Las voces permanecen, había dicho Lidia una vez. Y en cierto modo no permanecían como apariciones, sino como consecuencias. Al día siguiente, el vicario llamó. Vino más por obligación que por curiosidad, con un semblante ligeramente incómodo. «Todo este asunto ha conmocionado a la parroquia», dijo, sentándose con cuidado en el borde de su sillón. Arthur Lumley ha presentado su dimisión de la administración de la iglesia. Su esposa, está bastante enferma. Un colapso nervioso, según el médico. Miss Marple asintió, con la mirada fija en su taza de té. Un sistema nervioso dijo que es algo muy frágil cuando se basa en la simulación. El vicario tosió levemente. El obispo sugirió que dejáramos que el asunto se olvidara. Parece más amable. Para todos los implicados. La bondad, dijo la señorita Marple en voz baja, es una curiosa forma de cobardía cuando impide el arrepentimiento. Él la miró fijamente, pero ella solo sonrió, le volvió a llenar la taza y le preguntó por los rosales del cementerio. Cuando él se marchó, visiblemente aliviado, ella se quedó junto a la ventana observando irse. La verdad quedaría sin decir y tal vez fuera lo mejor. Algunos pecados eran demasiado pequeños para la cárcel, pero demasiado grandes para la paz. La noticia corrió como la pólvora, como siempre. La señora Penrose había pasado una breve temporada de reposo en Bournemouth. Se decía que la señora Lumley estaría postrada en cama indefinidamente, y el doctor James había anunciado su traslado a Cornualles por su salud. En 15 días, St. Mary Mead casi había olvidado todo el asunto, centrando ahora su atención en el escándalo del sobrino de la señora Price Ridley, visto del brazo de una mecanógrafa londinense. Pero la señorita Marple lo recordaba. Recordaba la cadena, las cenizas, el reloj roto, las cartas y todos esos silenciosos instrumentos de engaño. Sobre todo, recordaba la expresión del rostro de la señora Lumley durante la investigación,
la mirada de alguien que se había dado cuenta demasiado tarde de que el precio de la respetabilidad siempre se paga con silencio. Aquel domingo, la señorita Marple asistió a misa como de costumbre. La iglesia olía ligeramente a barniz y a himnarios húmedos. Cuando el vicario habló del perdón, escuchó con educada quietud. Su mirada se desvió hacia el banco vacío cerca del pasillo lateral, donde Lidia se había sentado una vez con su hermano. La luz del sol, a través de las vidrieras, cayó allí brevemente, formando una mancha dorada sobre la madera desgastada. Por un instante fugaz, imaginó la voz ligera y temblorosa de una joven que decía una vez más: «Esperaré junto al fuego». Después, paseó sola por el cementerio. Las dos tumbas nuevas estaban muy cerca una de la otra, recién cuidadas, con la tierra alisada casi a la perfección. Quizás la señora Penrose había colocado una corona de brezo entre ellas. Miss Marple la ajustó ligeramente, de modo que los tallos se cruzaran. «Las apariencias», murmuró. «Al final todo se arregla solo». Esa noche, encendió la chimenea y se puso a tejer. La habitación resplandecía suavemente, y las sombras danzaban sobre las fotografías enmarcadas y los adornos de porcelana. Tras las cortinas, el pueblo seguía con su vida tranquila, como si nada en el mundo se hubiera alterado. Miss Marple sonrió levemente. Era la costumbre inglesa seguir adelante, ordenando, remendando, olvidando. Sin embargo, sabía que bajo esa calma aparente, la culpa tenía su propia voz, susurrando eternamente justo fuera del alcance de la cortesía. El fuego crepitó de repente, una pequeña chispa seca saltó y se apagó. Ella la miró de reojo, deteniendo la puntada con las agujas. En el humo que se arremolinaba, por un instante fugaz, creyó ver el contorno de un rostro que no la acusaba, ni la agradecía, simplemente estaba en paz. Se inclinó hacia adelante, removió las brasas y habló en voz baja en el silencio. «Ahora sí, así está mejor». Afuera, la campana de la iglesia marcaba la hora. Adentro, el tiempo volvía a avanzar, imperturbable, llevando consigo su pequeño pueblo de secretos. El suave tañido de la campana de la iglesia se desvaneció en el aire vespertino, dejando una frágil quietud que parecía extenderse sobre St. Mary Mead como un encaje. Miss Marple permaneció junto a la chimenea unos instantes más, observando cómo las últimas brasas del fuego se convertían en un tenue resplandor rojizo. El ritmo del día había terminado. Como siempre, en este pequeño ritual de luz y calor, la reconfortante ilusión de que la vida, bien ordenada, podía contener su oscuridad. Afuera, el camino estaba húmedo por la luz del crepúsculo. Un carro de leche se alejaba traqueteando hacia la carretera principal y desde algún lugar más allá de la vicaría llegaba el sonido de un gramófono, una música tenue que oscilaba entre la melancolía y la alegría. El pueblo había recuperado su equilibrio. Las cortinas estaban corridas, las tazas de té lavadas, los rumores transformados en lecciones morales. Sin embargo, la señorita Marple percibía, como solo ella podía, el delicado rastro que dejaba la verdad, una leve inquietud bajo la calma, un silencio un tanto demasiado absoluto. Se levantó y corrió las cortinas. La calle estaba desierta, salvo por una figura que cruzaba hacia la oficina de correos, quizá la sobrina de la señora Lumley, pálida y enérgica, recogiendo las últimas cartas antes de anochecer. La escena le provocó un leve suspiro de compasión. La señora Lumley permanecía confinada en el piso de arriba, visitada a diario por la esposa del vicario, quien le traía sopa y versículos de los salmos. El médico le había recomendado reposo en el pueblo. A su manera, le había recetado el olvido. Miss Marple no aprobaba ninguna de las dos cosas. Olvidar, se decía a menudo, era simplemente posponer la factura que la conciencia algún día presentaría.
Ordenó la mesa, colocó la taza en el borde del platillo y dejó volar sus pensamientos. Todo el asunto de Lydia Bramley, Colin Reeves y la desdichada señora Lumley se había desarrollado con esa peculiar simetría inglesa que disfrazaba la crueldad del decoro. Los motivos no habían sido nobles, rara vez lo eran. Miedo a la desgracia, miedo a la soledad, miedo a la verdad, emociones tan pequeñas y respetables, pero capaces de cualquier cosa una vez acorraladas. Unos leves golpes en la puerta interrumpieron su ensoñación. Al abrirla, allí estaba el sargento Layton, con el sombrero en la mano y las botas ligeramente embarradas del camino. «Buenas noches, señorita Marple», dijo con torpeza. «Siento molestarla a estas horas». Ella sonrió. «No me molesta, sargento. Pase, por favor. Solo estaba haciendo compañía a mi fuego». Entró, aclarando su garganta. «Hemos cerrado oficialmente el expediente del caso Bromley. Son órdenes del superintendente. Pensé que les interesaría saberlo». «Ya veo», dijo en voz baja. «¿Y eso le trae paz, sargento?». Dudó un instante, frotándose la barbilla. «Supongo que sí. Todo cuadra lo suficiente para el papel, al fin y al cabo. Aún así, algo no me cuadra». Reeves no era de los que se quitan la vida, y la señora Lumley se detuvo, como avergonzada de cuestionar su propio informe. «Usted sabría a qué me refiero». La señorita Marple asintió. «La verdad rara vez deja huellas ordenadas, sargento. Prefiere seguir los pasos de otro». Soltó una risita nerviosa. «Tienes una forma de decir las cosas que me hace sentir a la vez más sabio y más perdido. En fin, si te sirve de consuelo, el vicario dice que predicará sobre el perdón este domingo. Parece que a la parroquia le vendría bien. El perdón», dijo la señorita Marple, «es algo espléndido, siempre y cuando uno sepa a quién perdonar». Layton la miró con curiosidad, intuyendo algo que no decía. Pero ella solo volvió a sonreír, le ofreció una galleta y no dijo nada más al respecto. Cuando él se marchó, la niebla comenzaba a acumularse de nuevo a lo largo del camino, difuminando los contornos de cada seto y farola y haciendo que el mundo pareciera casi inocente de nuevo. Se quedó junto a la ventana, mucho después de que sus pasos se desvanecieron. Al otro lado de la calle, una cortina se movió, quizá la de la señora Penrose, aunque era imposible distinguirla. La mujer había regresado de Bournemouth. Más delgada y silenciosa, su risa había sido reemplazada por una solemne gratitud que no convencía a nadie. Su marido había retomado sus sermones sobre la integridad. La parroquia había perdonado obedientemente, y ahí terminaba todo. Pero la verdad, reflexiona Miss Marple, no se absolvía tan fácilmente. Persistía como un humo tenue, persistente, aferrado a la memoria. El pueblo, con todas sus virtudes, dependía de la ilusión. Necesitaba creer que el pecado, una vez explicado, podía extinguirse. Sin embargo, ella sabía que no era así. El fuego podía enfriarse, pero las cenizas conservaban la forma de lo que una vez consumieron. Volvió a sentarse, con su labor de punto apoyada suavemente en el regazo, y dejó escapar un leve suspiro. En su experiencia, el mal nunca era teatral, era doméstico. Vestía buenos guantes y una sonrisa amable, y preparaba té mientras decía medias verdades. La señora Lumley no había sido monstruosa, solo estaba asustada. La señora Penrose, no maliciosa, solo vanidosa. La línea entre la culpa y la bondad era tan fina como el encaje y se rompía con la misma facilidad. Desde fuera llegó el lejano sonido de risas, de esas que pretenden demostrar que todo va bien. Una cortina se levantó brevemente y la señorita Marple vio a la señora Price Ridley gesticulando animadamente hacia una vecina. Sin duda, un nuevo tema había sustituido al antiguo escándalo y el pueblo necesitaba una ocupación moral constante.
Al fin y al cabo, el consuelo de juzgar era el único pasatiempo que nunca les cansaba. El reloj dio las 9. Miss Marple se inclinó hacia adelante y ajustó el atizador. Las brasas se movieron, creando un tenue remolino dorado y gris. En ese instante de quietud, volvió a pensar en Lydia Bromley, joven y solitaria, leyendo junto al fuego, esperando una voz que no pertenecía del todo a este mundo. Había tragedia en su espera, sí, pero también algo casi noble, la fe en que la verdad, una vez pronunciada, aún podría ser escuchada. Un suave golpe en la puerta resonó de nuevo, delicado y dubitativo. Al abrirla, no había nadie. Solo la noche, fresca y quieta, con una tenue voluta de humo que se elevaba de una chimenea cercana. Sonrió para sí misma, sin malicia, y cerró la puerta. De vuelta en su silla, retomó su labor de punto. El fuego exhaló un último y suave suspiro, como si se sumiera en el sueño. Afuera, el pueblo también respiró con la conciencia tranquila, sus secretos a salvo, devueltos a la respetabilidad. Miss Marple volvió a mirar las brasas, cuya tenue luz roja se reflejaba en sus serenos ojos azules. Las apariencias, murmuró suavemente, son unas mentirosas encantadoras. El reloj dio las 10. El sonido perduró, cálido y pausado, hasta que incluso los ecos parecieron desvanecerse en la paz.